Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Y estamos conversando hoy sobre salud mental y bienestar en el trabajo. ¿Dónde pasamos la mayor parte del día nosotros? Probablemente en uno o dos de nuestros trabajos o aquello que nos dedicamos preferentemente. Hoy, para hablar de esa salud mental y ese bienestar organizacional, vamos a conocer las historias de dos psicólogas extraordinarias que son Caroline y Marlene. Vamos a partir por Marlene Haverbeck. Querida Marlene, muy buenos días, bienvenida aquí a Salud para Todos. Muchas gracias, Carolina, y gracias también por la invitación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo en este espacio. Claro, y lo primero que tenemos que preguntarnos y que quiero que tú nos ilustres es ¿qué significa esto de que tú seas coach ontológica y facilitadora bioenergética? Sí, bueno, además de mi formación como psicóloga, yo después me perfeccioné en coaching ontológico, que lo seguí perfeccionando con otras modalidades de coaching, ¿no? El coaching es una tremenda herramienta, una poderosa herramienta que te lleva a conocerte a ti mismo, que lleva al autoconocimiento, abriendo posibilidades a través de las preguntas, ¿no? Esencialmente el coaching tiene que ver con el arte de preguntar y de tener una escucha muy activa y muy abierta para conocer el mundo del otro, ¿no? Y hay distintos tipos de coaching. En general en las organizaciones uno utiliza más un coaching también enfocado a los resultados y a compromisos concretos. Y bueno, y la bioenergética, para mí también fue todo un mundo, un descubrimiento. La bioenergética viene y deriva del psicoanálisis y lo que hace es integrar el cuerpo como una forma de trabajar todos tus procesos internos, ¿ya? El cuerpo es un poderoso vehículo, ¿no? de información con respecto a todo lo que nosotros traemos en nuestra historia, en términos de experiencias, en términos de situaciones difíciles, crisis, traumas. El cuerpo tiene información, por lo tanto, trabajar con el cuerpo es una manera integral de ver al ser humano, ¿no? No solamente a través de nuestras emociones y de cómo pensamos y percibimos la realidad, sino qué le está pasando al cuerpo como en términos de información y en términos también de estado, ¿no? De cómo nos sentimos. Qué maravilla esto de ver a la persona como un ser único, ¿cierto? Con sus particularidades. Y también quiero presentar de inmediato a Caroline Knoppel, a ver si lo pronuncié bien. Perfecto, Que- está perfecto. ¿Cómo estás, querida Caroline? Bienvenida aquí a Salud para Todos. Gracias, Carolina. También agradecerte este espacio y la oportunidad de conversar. Así que muy feliz de estar hoy día aquí con Marlene y contigo. Claro, y ahora te toca a ti explicar qué significa este magíster que tú hiciste en psicología positiva aplicada. Sí, mira, siempre en mi trayectoria profesional, también soy psicóloga como Marlene, tenía la inquietud de cómo llevar a un nivel más científico esto de la felicidad organizacional. Con Marlene siempre hemos trabajado en esa línea. Todos los programas que nosotros hacemos se relacionan finalmente con generar mayor bienestar en las organizaciones, además de apoyar los resultados de los equipos. Pero cómo mostrar esto desde un lugar científico, eso también me abrió puertas a este magíster, donde se profundiza cómo la investigación científica muestra los aportes de trabajar desde las fortalezas del ser humano y haciendo que las personas desde esas fortalezas encuentren su camino y sea una manera de florecer. Cómo pones en juego lo mejor de ti en los distintos ámbitos, tanto en el mundo de las organizaciones como en el mundo de salud mental en general. Es un foco distinto también de la salud mental y de la psicología, no trabajar desde el problema o desde el trastorno, que es lo que históricamente ha hecho la psicología, sino más bien ver qué cosas hay que potenciar para promover una salud mental antes de que pase algo, que la persona caiga en algún tema ya de problema de salud mental. Entonces, es muy interesante contar con estas herramientas que nos permiten también mostrar en las organizaciones el impacto que tiene trabajar desde las fortalezas, de promover el propósito y de generar bienestar organizacional.
Perfecto. Y ahí vuelvo a Marlene para preguntarle que, dado que vivimos en esta época de constantes cambios tecnológicos y culturales, ¿cómo tiene que ser entonces estos nuevos liderazgos y cómo las empresas tienen que ser capaces de enfrentar este contexto de incertidumbre, de ambigüedad? ¿Cómo se potencian esos nuevos líderes? Sí, tal como tú dices, Carolina, vivimos en constante cambio, vivimos una cultura donde la constante es justamente la volatilidad y la complejidad de estos tiempos, ¿no? Y si no incorporamos eso como algo parte de nuestra realidad, ¿no? De nuestro contexto, va a ser difícil poder adaptarnos rápidamente, sobre todo con flexibilidad y agilidad a estos cambios. Y yo diría que lo clave ahí, Carolina, es justamente poder entender de que parte de nuestra realidad y de las decisiones que tomamos implica justamente este cambio. Y cómo eso nosotros lo vamos liderando en las organizaciones, no hay mucha magia aquí, ¿no? Simplemente estando muy cerca de los equipos, con una comunicación abierta y transparente. Porque ¿en qué se derivan los cambios en las organizaciones? En que cambian las prioridades, ¿no? Cambian las metas y los objetivos, si bien el propósito, la dirección está clara y puede que se mantenga, ¿no? Pero sí los objetivos y las metas van cambiando. Y si yo eso no lo comunico de manera oportuna, de manera abierta y transparente con el equipo, dando un contexto más amplio de por qué estamos haciendo estos cambios, porque lo más importante aquí, la clave, es que esto tenga sentido, tenga un para qué. Porque si yo comunico los cambios de objetivos sin dar una base o un contexto de por qué lo estamos haciendo, es muy probable que los equipos terminen desmotivándose y frustrándose porque parten algo y al mes ya estamos cambiando el objetivo. Entonces, si yo no lo comunico de una manera transparente, abierta y entregando un contexto más amplio, va a ser difícil movilizar a la organización y a los equipos para que se suban, ¿no es cierto?, al barco y puedan también juntos, colaborativamente, trabajar de manera ágil y adaptativa a estos cambios. La fórmula es involucrar y también co-construir estos objetivos. O sea, yo hago parte a mi equipo para ver cómo este objetivo lo llevamos a cabo juntos. No solamente informar, no es algo unidireccional, sino también es una conversación. Dado esto que está ocurriendo, estos objetivos cambiaron, ¿de qué manera podemos llevar el barco por la mejor ruta para que podamos cumplir estas metas? Entonces, es importante tener conversaciones constantes con el equipo. Mira que como esto me recuerda una película, ustedes son muy jóvenes, pero había una película como de los años 60 o 70 en que naufragaba un barco en donde iban personas muy importantes, pero de muy diversa como sustrato social. Y naufraga el barco y llegan a una isla personas que eran de la alta sociedad, de la alta alcurnia, que sabían profesionales súper top de esa época. Y resulta que en la isla donde tenían que poner nuevos talentos a la supervivencia, todos ellos volvían a naufragar y quien se erigía como el líder era la persona que sabía cómo hacer fuego, cómo sacar agua, de alguna manera que se reinventa. Y él pasa a ser, después de haber sido el mayordomo, el último de la fila, pasa a ser el rey, hasta que los rescatan. Y es bien emocionante y no voy a spoilear nada porque esta es una película muy antigua. La última escena es cuando llega el barco, empiezan a rescatar a las personas que se ponen como los trajes con los que habían naufragado y él sale de nuevo con su traje de mozo, pero las personas finalmente lo reconocen como el líder. Entonces yo creo que en esto es súper importante el cómo tú logras hacer esos cambios, logras dar espacios a aquellos talentos, ¿cierto?, que son naturales, pero que también en las organizaciones tienen que ser valorados. Y en ese sentido quiero al tiro conversar con Caroline respecto a cómo la psicología moderna
reconoce, potencia estos nuevos liderazgos digitales de alguna manera y cómo se contribuye a la retención y a la fidelización de esos talentos en esta nueva construcción que puede que no sea espontánea. Por ejemplo, para nosotros los médicos, nadie nos enseñó a manejar plataformas digitales, ¿cierto?, en la atención de los pacientes, pero hoy nuestras consultas están mediadas por una pantalla de computación, por ejemplo. Así es que, ¿cómo se construyen estos nuevos modelos de convivencia y felicidad interna, Caroline? Mira, Carolina, de verdad, la adaptación a los cambios, como decía Marlene, es algo constante. Y lo importante aquí en las organizaciones, ya sea que trabajen de manera presencial o de manera absolutamente remota o híbrida, y también lo menciona Marlene, la clave son las conversaciones. Es como yo conozco a mis equipos. Y ahí el área de personas en general en las organizaciones cumple un rol bien importante. Y nosotras como consultoras también de apoyar a nuestros clientes en el fondo, cómo fomentar una cultura que esté basada en el conocimiento de cada persona en nuestra organización, que entendamos cuáles son sus habilidades, cuáles son sus motivaciones, cómo generar autonomía. Los líderes hoy en esta época digital necesitan ellos tener autonomía y generar autonomía en sus equipos. Y generar autonomía tiene que ver con construcción de confianza, tiene que ver con conversaciones, tiene que ver con saber hacer un seguimiento y mantener a las personas comprometidas, que también lo mencionó Marlene, independiente de esta distancia que puede generar lo digital, cómo yo los involucro igual, ¿ya? Y ese liderazgo tiene que estar centrado también, primero, la organización detectar quiénes son nuestros líderes, ¿no? Y qué herramientas yo también, como área de persona o como gerencia general de la organización, le puedo entregar a sus líderes para que puedan desarrollar su máximo potencial y esas mismas herramientas que permitan desarrollar el potencial de sus equipos. Y mantener un trabajo colaborativo, que no es fácil en la era digital. ¿Cómo fomento este trabajo colaborativo? Entonces ahí lo clave es, a pesar de esta distancia tecnológica de espacio, cómo mantengo estas conversaciones cotidianas y escucho en qué están las personas más allá de solamente orientarnos al cumplimiento de los objetivos, porque caemos muchas veces en eso, ya tengamos una reunión para cumplir objetivos, sino que dar KPI, claro. KPI, productividad, pero eso no va a pasar, esos KPI no se van a cumplir y esa productividad no va a ser la misma si yo no tengo espacios de entender en qué están mis personas que trabajan conmigo, qué están viviendo hoy. Hay un mundo detrás de cada persona y detrás de cada pantalla. Y comprender eso es fundamental para poder desarrollarlos y también para poder alcanzar los resultados. No hay resultados si no hay bienestar. Es una fórmula bastante ya comprobada que la productividad de los equipos aumentan si yo me preocupo del bienestar. Naturalmente, y eso que se daba antes mira cómo nos pasó un tsunami que fue la pandemia, ¿cierto? Bacteriológica, microbiológica, porque antes esa preocupación de alguna manera se reflejaba en celebrar o en una fiesta de fin de año, en celebrar el cumpleaños, de alguna manera el tener ese contacto físico que por una razón epidemiológica paró, pero que por otra parte también nos hizo acercar personas que de otra forma no tendrían cómo haberse conocido si la empresa X o la clínica X tiene sucursales en Arica y Magallanes. Entonces, claro, ha sido muy interesante eso porque personalmente a mí también me ha dado la posibilidad de conocer personas que son de fuera de mis ámbitos habituales de la medicina intensiva y conocer, ¿cierto?, otras perspectivas. Así es que yo estoy muy contenta hoy día de poder estar conversando con ustedes y le paso la palabra a Marlene para que me cuente ¿qué tipo, también quiero preguntar, qué tipo de conflictos se evocan cuando uno teletrabaja o trabaja, ¿cierto?, en forma remota? ¿Se evitan conflictos? ¿Se fomentan conflictos? ¿Cómo se resuelven? Sí, mire, primero mencionar que a raíz de lo que tú dices también, Carolina, de esta pandemia que vivimos, que nos vino a cambiar el mundo,
Y las investigaciones hoy día arrojan, yo justo estaba leyendo un artículo de McKinsey, hay un 60%, y esto a nivel mundial, no solamente en Chile. Bueno, tú bien sabes, ¿no? Que en Chile tenemos los índices de salud mental eh, Malazo. por las Sí, nubes. Siempre sí. sacamos como los rankings en eso, como que nuestros indicadores como de salud mental siempre están tan altos, pero esto se da ya a nivel mundial, independiente del rubro incluso, de género y de grupo etario, pero incluso el grupo etario que está siendo más afectado son los más jóvenes, ¿ya? Los Z, Claro. están viviendo un tema de salud mental importantísimo. Y ahí, como empleador, se puede preguntar, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con el tema de salud mental o bienestar en mis organizaciones? Y yo le digo, bueno, todo que Por ver, porque supuesto. si efectivamente tú no estás preocupado en estos indicadores, primero se generan culturas tóxicas, ¿no? Donde hay ambientes tóxicos de trabajo. Y las personas, en el fondo, que quieren estar y que son tus talentos, se van. Ya no están dispuestos a estar en ambientes de trabajo que sean tóxicos. Y obviamente lo remoto genera la dificultad en, obviamente, el sentido de pertenencia, porque La vimos que, fidelización. claro, y cómo yo me siento parte de algo donde hay como un sentido de unión, de equipo, ¿no? Sentido también como de empresa, de organización, de propósito. Y eso, si es que yo no lo intenciono, ¿ya? Porque se puede lograr de manera remota. De hecho, hay empresas multinacionales donde hay personas que tienen su jefatura en otro continente. Entonces, de alguna manera sí, Muchas, sí, claro. muchas. No se da solamente a raíz de la pandemia que tuvimos que cambiar esta modalidad. Entonces, también eso se puede intencionar. Si yo considero de que esto es un factor importante, lo intenciono y tomo también decisiones y acciones para generar eso. Entonces, como en reuniones remotas, doy el espacio para que eso ocurra, ¿no? Eh, donde no solamente hablo del resultado, sino también de cómo está el equipo, cómo está cada persona, donde también doy espacios para poder tener conversaciones de cómo estamos, de compartir experiencia, de compartir errores y aprender de esos errores, de buscar juntos nuevas formas de hacer las cosas. Entonces son reuniones que también tienen distintos propósitos. Ya, la reunión de revisión, por ejemplo, del proyecto y de la métrica, pero también la reunión donde hablamos de cómo estamos y de cómo también podemos ir mejorando. Y ahí también hay algo cultural, Carolina, que yo quiero también poner ahí como un aviso, ¿no? O ojo, que nosotros vivimos en una cultura donde ocupamos mucho la broma, ¿cierto? Sí, Como sí. forma de reírnos de otros, ¿no? Tan, Y tan, tan chileno eso tan chileno. de tirar la pelota para el córner, el Sí, silbidito, claro, y sí, la broma, y sí. cuando a mí me llega una broma que a mí no me gusta, yo digo, ¿sabes qué? No me gustó esta broma, no me parece bien. El mismo grupo, como, ay, no, no tienes humor, que cómo no te ríes. Entonces también normalizamos ciertas conductas que pueden ser muy tóxicas. Y ahí todos tenemos responsabilidad, no solamente el líder, sino también todo el equipo de, de cuando existan este tipo de conductas pararlas. Es como lo que pasa también en los colegios. El bullying se trabaja cuando todo el sistema lo para, ¿no? Y lo para Claro. a tiempo. Y esas también son formas de cuidar los ambientes, de que sean ambientes de trabajo seguros psicológicamente, donde yo voy al trabajo y no, donde tengo espacio para poder dar mi opinión, donde tengo espacio para poder compartir, donde siento que estoy legitimada, reconocida, escuchada, vista, ¿no? Y eso también parte no solamente del líder, sino de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tener esa disposición, ¿no? Exactamente, mira, en salud eh, ocurre mucho esto y yo soy una convencida de que el lenguaje crea mundos. Y cuando una persona, cuando un turno empieza a ir mal, hay una especie de cosa bien automática de decir, a ver,
¿Quién no era de este turno? ¿Por qué cambió? Es como la mala suerte. O cuando a alguien se le describe o se autoproclama, digamos, como que es yeta, como que no, mis turnos siempre son tan malos. Entonces eso genera realmente un mundo que se va construyendo. Entonces hay que activamente pararlo. Y en mi turno yo digo, no, nadie puede atribuirle a otro una condición mágica de que por eso está malo el turno, así es que vamos con cuidado. Bueno, hoy estamos conversando con Marlene y Caroline de Denken Consultores sobre salud mental, psicología, cómo miramos la vida de una manera más positiva. Vamos a la segunda pausa comercial y de inmediato seguimos conversando aquí en Salud para Todos de Devox Radio. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.